Creo que ya estamos listos para comenzar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Ezequiel García Elorrio de Atención Médica y Seguridad del Paciente, Instituto para la Eficacia Clínica y Políticas de Salud desde Buenos Aires. Esta es parte de una serie de talleres llamados Comunicando la ciencia para facilitar la incorporación de la investigación, de los hallazgos en investigación a las políticas y la práctica. Bienvenidos, por favor. Bienvenidos. Aquí tenemos a nuestros patrocinadores, Fiocruz, ICDDR, The Global Health Network, el programa ARCH también. Como les dije, yo soy Ezequiel García Elorrio, voy a estar presidiendo esta sesión y es un placer que se nos sume hoy nuestra oradora Luisa Mazzadini como parte del equipo en salud global que también está apoyando este, em, este taller. Nosotros estamos sumando esto dentro del programa de The Global Health Network, destacando también la comunicación de la ciencia como un impulsor y promotor de la aceptación e incorporación de la investigación. Nosotros tenemos investigadores, periodistas, formuladores de políticas, organizaciones de incidencia también para identificar grupos que moldeen cómo los resultados científicos son interpretados, comunicados y adoptados en la formulación también de política y la práctica. En este taller de 3 partes estamos trabajando en colaboración con expertos para poder inspirar y la comunicación de las ciencias para facilitar justamente la incorporación y aceptación de los hallazgos en investigación a las políticas y práctica. Por lo tanto, este taller tiene 3 segmentos, 3 partes. La primera, en el día de hoy, tiene que ver con hablarle al público sobre temas o cuestiones polémicas y controvertidas en la ciencia actual. Ese segundo será desempeñado o implementado el 28 de junio con respecto a cómo redactar informes de política o policy briefs, y el tercero y último se llevará a cabo el 5 de julio, donde abordaremos cómo comunicarnos con periodistas. En la sesión del día de hoy nos vamos a centrar una vez más en cómo hablarle al público sobre algunas cuestiones polémicas en la ciencia, y el objetivo principal de este taller es comprender la importancia de poder hablar sobre controversias científicas a lo que es un público no experto, y también entender los pasos necesarios para poder abordar estas controversias ante una audiencia o público no experto. Este segmento se llevará en 2 horas, a cabo en 2 horas. Tendremos una presentación a cargo de nuestros oradores, luego una sesión de preguntas y respuestas, y antes de comenzar vamos a compartir con ustedes algunos datos a la finalización del evento. Sin más, ahora quisiera presentar a nuestra oradora del día de hoy. Una vez más, la sesión tiene que ver con cómo abordar al público sobre cuestiones polémicas en la ciencia. Esta presentación durará 1 hora, luego tendremos un espacio para preguntas y respuestas, y es mi placer presentarles a ustedes a la doctora Luisa Mazzarani. Ella es divulgadora científica, investigadora brasileña en comunicación científica, coordinadora del Instituto Brasileño de Comunicación Pública de Ciencia y Tecnología, investigadora también de la Casa de Osvaldo Cruz, Fiocruz, y coordinadora para América Latina de SciDev.net, la principal fuente mundial de noticias, puntos de vista y análisis confiables y fidedignos sobre ciencia y tecnología para el desarrollo global. Es autora, junto con Catarina Chagas, del libro Manual de Sobrevivencia Supervivencia para Divulgar Ciencia y Salud, Guía de Supervivencia para Comunicar Ciencia y Salud. Es un placer tenerte aquí, Luisa. Esperamos que puedas compartir la pantalla para poner la presentación. Por favor, recuerden volcar las preguntas y respuestas en la función adecuada. Muchas gracias, Ezequiel. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Veo que hay alrededor de 200 participantes sumándose de distintas partes del mundo, así que es muy estimulante y muy bonito poder estar aquí con ustedes. Tengo un agradecimiento especial al equipo de The Global Health por la invitación, y también, desde luego, a las demás organizaciones involucradas en este evento, en este curso. ¿Pueden ver ahora mi pantalla? Muy bien.
Es un placer también poder comenzar con este taller de 3 segmentos o 3 partes a dictarse las próximas 3 semanas, dado que es un tema muy interesante que tiene que ver con comunicar la ciencia y las cuestiones problemáticas o polémicas en la ciencia. Ya encontré la barra. Bien, entonces simplemente para comenzar, la pregunta es, ¿por qué comunicamos, por qué comunicamos las controversias? Estoy teniendo algunos problemas técnicos con la computadora. Entonces, hablamos de justamente la lección 6, hablando o reportando las controversias. Esto fue justamente algo que quise traer a ustedes y fue una lección aquí que fue producto de un curso en línea que fue dictado por la Organización de Periodistas a nivel mundial. Y esta lección número 6 en particular es muy ilustrativa y actual, en realidad captura un aspecto muy importante de lo que es el periodismo y de cómo se comunican. Entonces, ante la pregunta de por qué comunicar estas controversias, obviamente traigo mi experiencia con respecto a los temas en distintos campos. Los conflictos o controversias llaman la atención de los distintos públicos, de periodistas, editores y comunicadores, y quiero destacar estos públicos, estas audiencias, pero también actores clave como editores, comunicadores, periodistas, porque son vías muy importantes para poder diseminar información sobre estas cuestiones. Puede ser muy estimulante este tipo de trabajo investigativo, abordar controversias puede ser muy complejo, por lo tanto uno tiene que tomar conciencia de esa complejidad de cada uno de los aspectos de la cuestión. Así que hay que estudiar, hay que hacer investigación y hay que entender un poco más sobre las distintas caras y aspectos de lo que estamos hablando o abordando. Estas controversias o estos temas polémicos también son una buena oportunidad para elevar y despertar la conciencia, como por ejemplo si algunas amenazas a la salud o lo que puede ser el cambio climático también, y una buena cobertura de estos temas o cuestiones polémicas en la ciencia pueden beneficiar al público. Por ejemplo, como ejemplo se han mencionado los informes sobre las amenazas o los peligros a la salud de las estufas a leña que se utilizan y que llevó también a un programa en India a utilizar chulas sin humo. Entonces, es un trabajo como comunicadores científicos. Esta va a ser el tema principal en este caso, del gobierno en India para tener un nuevo programa. A veces no es tan sencillo. Otra otro gran anhelo es cambiar también el comportamiento muchas veces del público o de la gente, que no es sencillo, pero tratamos de marcar esa diferencia al comunicar la ciencia. Y otro aspecto muy importante al comunicar las controversias es que las controversias son parte de la ciencia en sí. Si los científicos están de acuerdo en todo, en ese caso no veremos desarrollos importantes acontecer en la ciencia. Estos son simplemente dos ejemplos. La oveja Dolly, a fines de la década del 90, fue una de las grandes estrellas en términos de cobertura en periodismo. La gente en todo el mundo hablaba de la oveja Dolly y yo debería decir que la llegué a conocer. Era realmente una estrella pop. Le encantaban los periodistas, así que se veía como muy contenta entre los periodistas y es un tema muy importante lo que nosotros vemos detrás de escena, porque en este caso fue la primera mamífero clonada y la institución escocesa científica responsable de clonarla estaba muy preocupada sobre cómo poder hablarle al público y a las distintas audiencias con respecto a esta innovación.
Tal fue su preocupación que ellos esperaron 6 meses para preparar todo el plan de comunicación antes de lanzar la novedad al público o de hacer público este anuncio. Ellos hicieron un informe de prensa, trataron de minimizar o de no minimizar, sino de atenuar un poco las emociones que despertaría clonar a un animal. Y esto fue una pieza muy importante con respecto al texto. Y la BBC en este caso lo cubrió, pensó que no era tan importante, la echaron al cesto. Así que es muy importante cuando nosotros hablamos de cuestiones polémicas, tenemos que pensar en los pasos para llevar esto al público. Entonces, ¿qué representa una controversia científica? Cualquier punto de vista que cuestiona los conceptos actuales o que anula el dogma aceptado, la teoría o la práctica. Algunos ejemplos de estas controversias: por ejemplo, como científicos, nosotros queremos impulsar nuestro conocimiento, podemos arrojar a veces ciertas dudas sobre dispositivos, aplicaciones que se basan en entendimientos previos. Esto puede volverse una cuestión polémica. Este es un ejemplo antiguo, pero es muy simbólico. Cuando el journal Nature, cuando la revista de divulgación científica Nature publicó sobre los cultivos transgénicos o genéticamente modificados, hablaron sobre este experimento que estaba justamente esta forma de hacer mejores cultivos, en realidad estaba generando la muerte de las larvas de las mariposas monarcas que se alimentaban en maíz transgénico. También hay proyectos financiados con fondos públicos basados en lo que pueden ser tecnologías inciertas, que son también temas de cuestiones polémicas. Por ejemplo, el vertido de hierro en el océano para crear sumideros de dióxido de carbono. Algunas declaraciones y observaciones por parte de científicos de reputación o de renombre también pueden generar controversias. Por ejemplo, el premio Nobel James Watson fue una de las personas que, que descubrió en realidad la estructura del ADN décadas atrás. Él fue parte de un hito en la ciencia, pero realizó esta declaración que en realidad lo que dijo fue que las personas de color eran menos inteligentes que los blancos. Esto disparó una controversia, desde luego, y generó su renuncia del laboratorio Cold Spring Harbor. Las controversias científicas no necesariamente cubren la ciencia, tienen un aspecto multidimensional, un enfoque multidimensional con ramificaciones en distintas áreas como política, económica, cultura o religión. Por ejemplo, con lo concerniente al cambio climático. Y esto es difícil de entender, lo voy a destacar una y otra vez, porque esto significa también que las voces confiables o autorizadas para hablar sobre el tema no solamente son científicos. Nosotros necesitamos incorporar a otros sectores de la sociedad para poder hablar y abordar estas cuestiones, estas controversias científicas. Sigo dando algunos ejemplos, lo que es la falsificación de datos, el plagio y otras formas de mala conducta o conducta no ética. La ciencia tiene todo un aspecto de controversias. Aquí hay otro ejemplo simbólico. Vemos aquí la manipulación de células madre y vemos cómo en Corea y vemos cómo esta investigación en células madre llegó a los titulares por ser un escándalo. Otro ejemplo, crisis pública, como lo que puede ser un desastre natural, un tsunami, un terremoto,
algún accidente aéreo o inundaciones o incluso la pandemia por COVID pueden volverse temas polémicos, pero también pueden canalizar algunas controversias como vimos en la pandemia por COVID y tal vez vamos a ver esto también con la viruela del mono. Esto también es un aspecto importante porque es una situación que en realidad podemos no querer plantear la controversia, sino calmar un poco al público o a las audiencias y ver cómo podemos administrar o gestionar la crisis. También hay controversias donde la ciencia se ve desafiada o cuestionada por otros abordajes, sistemas de conocimiento o ideologías. Por ejemplo, está la cuestión entre el creacionismo versus la evolución, en realidad. Simplemente estoy destacando una controversia importante en estas tendencias. También las controversias económicas y políticas de envergadura donde vemos en todo el mundo. Particularmente esto ocurrió en Brasil cuando el presidente y el gobierno brasileño comenzó a apoyar el uso de hidroxicloroquina, que al principio fue una droga importante para utilizar contra el coronavirus, pero fue justo en realidad porque hay en realidad un enfoque científico para utilizar fármacos que son eficientes para algunas enfermedades, tal vez para luchar contra otras enfermedades, pero nosotros pudimos ver muchos documentos científicos y papers que mostraron que no era una buena idea, en este caso específico del coronavirus. En muchos casos incluso podría llevar más efectos colaterales al paciente en lugar de luchar contra el virus de manera eficaz. El gobierno brasileño, sin embargo, cuestionó y apoyó el uso de hidroxicloroquina, lo incluyó en el kit, gastó muchísimo dinero para tratar de impulsar esto en la población brasileña. Algunas controversias no tienen que ver con la validez de la ciencia, sino con los senderos de la ciencia, los trayectos. Con el caso de la oveja Dolly, por ejemplo, se puede ver. Debido a esto, la controversia no tuvo que ver con lo que la ciencia había realizado en términos del avance tecnológico y científico. Pudieron clonar y un animal, y que fue muy importante en ese momento, también en este momento lo es, pero en realidad lo que hizo fue despertar una discusión y una controversia respecto de cómo la ciencia puede avanzar en ciertas investigaciones, qué tipo de libertad puede tener la ciencia o no, y los límites que debe tener tal vez la investigación científica en algunos aspectos. Y otro ejemplo también de los 90 fue el proyecto del genoma, que por supuesto fue y es un enfoque científico muy importante, y tenemos cosas muy positivas a partir del mapeo de genes, pero también muchas discusiones o controversias, por ejemplo, respecto de la información personal que de alguna manera puede dañar a la persona en términos de la salud, otro tipo de información que demuestra que tal vez una persona puede tener una enfermedad y luego el empleador en realidad no acepta a la persona. Desde el punto de vista también del seguro de salud, el empleador puede pensar que puede tener algún gen que puede llevar a alguna enfermedad, y esto puede afectar a la persona. Nuevamente, volviendo al periodismo, este periodista de ciencias lo que hizo fue elaborar una checklist de controversias. Cuando uno prepara una historia, un producto que puede ser controversial, él invita a considerar lo siguiente. Está hablando, por ejemplo, no solo, digamos, ciencia, pero si uno quiere desarrollar un producto, un podcast, por ejemplo, no solamente un artículo, o por ejemplo, una obra de teatro o algo con respecto a un tema que es controvertido, uno puede llevar a cabo esta checklist o lista de verificación. Primero, ver si
el producto o la historia tiene un ángulo controvertido, y esto es un punto de partida muy importante, pero no el único, por supuesto. Un aspecto también que uno debería considerar es qué controversias vale la pena perseguir. A veces es una controversia que es negativa o que está creando algún tipo de problemas a la sociedad. En ese caso, uno tiene que empezar a pensar de manera ética y responsable respecto del tipo de controversia uno quiere de alguna manera plantear en el artículo o el producto, y también si uno quiere desarrollar este artículo o producto de comunicación con respecto a algunas controversias, tiene que considerar las diferentes perspectivas respecto de la misma y quién tiene alguna visión, digamos, en contra, consultar las fuentes, las visiones a otros científicos y cuáles son las voces que uno va a, de alguna manera, escuchar. Y mencioné también y quiero destacar que los científicos no son los únicos o la única voz autorizada a escucharse. Y esto también tiene mucho que ver cuando hablamos de cuestiones de ciencia que tienen un impacto muy importante en la sociedad. Y también otra cosa para considerar es si las fuentes son confiables y cómo encontrar las fuentes confiables. Hablando nuevamente sobre los científicos, por supuesto nosotros creemos en la ciencia, creemos en los científicos, pero no necesariamente los científicos con los que hablamos son las mejores fuentes. Por ejemplo, en términos de la pandemia, muchos científicos estaban hablando sobre la pandemia, pero no necesariamente eran los expertos en pandemias. Entonces, debido a que una persona puede tener un doctorado, esto no significa que esta persona sea experta en diferentes temas. Y también, si se está distorsionando el debate, es otra cuestión a considerar en términos de periodismo. No tiene que ver solamente en términos de periodismo. Cuando hablamos de las controversias, a veces nos encanta la controversia que a veces comenzamos a distorsionar el material o la información para poder de alguna manera hacer valer nuestro punto de vista. Es muy importante esto cuando ahora tenemos una situación de infodemia, de fake news, tenemos que comportarnos de manera responsable para poder manejar de manera ética la información, las palabras que utilizamos, el razonamiento que planteamos. También si estamos realizando un sensacionalismo de la historia. Esto es muy importante en el periodismo, pero también en general es importante, que tiene que ver con la cuestión de si estamos exagerando como periodistas o comunicadores. Es muy importante esto. Por lo tanto, la misma cuestión controvertida puede ser vista de diferentes maneras por académicos, activistas y también por las personas que están involucradas directamente en la controversia en cuestión. Hay una película japonesa que me gusta mucho, Racional, que es la misma historia que se cuenta, pero desde diferentes puntos de vista. Y esta historia es totalmente diferente de acuerdo con el punto de vista. Por lo tanto, es muy importante cuando uno quiere contar una historia sobre una cuestión controvertida, cómo desarrolla uno la narrativa y cuáles son los argumentos que uno utiliza. Lo cual también nos lleva al lo que yo llamo el balancing act, el acto de equilibrio. En el periodismo hay una regla básica que siempre tenemos que tener un balance, un equilibrio entre las diferentes perspectivas sobre un tema en particular. Pero este es, tal vez, en algunos momentos es un poco, digamos, naif, porque en el tema del cambio climático hay un entendimiento, por ejemplo, en la comunidad científica, de que el cambio climático sí, debido a que es el resultado de las acciones de los seres humanos, no es una controversia. Pero también hay un porcentaje pequeño, tal vez, de personas que creen que no es verdad esto. Por lo tanto, deberíamos realmente escuchar también a las personas que tienen diferentes perspectivas, en este caso en particular, que es el cambio climático. Nosotros pensamos que a veces no, que a veces tenemos que entender toda la situación
todo el aspecto de la controversia que estamos cubriendo y pensar cómo podemos crear este equilibrio, este acto de balance. Bueno, yo sé que lo mencioné esto por lo menos 2 veces, pero voy a resaltarlo nuevamente, y es el hecho de ¿en quién deberíamos creer? ¿A quién deberíamos escuchar? ¿Hay intereses involucrales? ¿Cuáles son? Cuando hablamos de los científicos, nosotros creemos en la ciencia, en los científicos, pero a veces hay otros intereses involucrados en el punto de vista que está presentado por la persona. Algunas veces esta persona cree en un aspecto específico de la controversia, pero no en otro. Por eso necesitamos realmente contrastar la información, pensar en la información que estamos recibiendo y chequear doblemente las fuentes de información con diferentes científicos de diferentes backgrounds o trayectorias. Esto ya lo mencioné. Y también otro aspecto importante, y voy a volver a esto nuevamente cuando hable sobre las controversias que tienen que ver con las vacunas. Hay muchas situaciones en las cuales que se cree en la comunidad científica que el público no tiene la experiencia o conocimiento para hablar sobre algunas cuestiones controvertidas porque son demasiado complejas. Yo soy, sin embargo, una de las personas que creo que realmente tenemos que involucrar al público, a las personas que no son expertas, involucrarlos en una conversación sobre cuestiones controvertidas o polémicas. Y otro aspecto muy importante de divulgar las controversias de la ciencia tiene que ver con la ética. Comenzando con la situación de que a veces nosotros cubrimos o hablamos sobre alguna controversia y luego nos damos cuenta que no era tan verdad o tan fidedigno. Es común, por ejemplo, que algunos científicos hayan denuncias de científicos como, por ejemplo, que se dicen que, por ejemplo, llevaron a cabo alguna cuestión de información donde nos damos cuenta que son inocentes, en realidad fueron acusados, no robaron nada, no realizaron ningún tipo de delito. Cuando vemos este tipo de controversias y denuncias de científicos, hay mucha atención pública, atención de los medios, pero a veces se ve que esas personas son inocentes al final, pero ya no hablan de esto. Entonces hay una cuestión ética. Se ocurre entonces que uno ve acusaciones que no son verdaderas, uno tiene que hablar sobre la inocencia de las personas que se han visto involucradas o acusadas. Y también hay algunas situaciones donde uno tiene algo de información, pero uno no está completamente seguro sobre la misma. Por ejemplo, se escucha sobre la posibilidad de un accidente nuclear o una epidemia potencial. Hay una película, me encantan las películas, ustedes se van a dar cuenta de eso. Hay una película donde hay una expectativa de que un meteoro podría llegar a la Tierra, pero no estaba 100% seguro. Entonces uno podría, en ese caso, colocar y publicar información en los medios masivos de comunicación. Y, por un lado, entonces esto tendría como efecto el pánico de la población. Por otra parte, la gente podría prepararse para tratar de manejar de manera mejor la situación en caso de que ocurriera. Esto es algo que realmente no sabemos cómo manejar a veces. Por lo tanto, lo que uno debe hacer es tal vez hablar sobre esto. ¿Los medios deberían cubrirlo o no? Deberíamos debatir esto. Tenemos algunas situaciones como, por ejemplo, el H1N1, la gripe porcina, donde hubo toda una preparación mundial
para un impacto masivo en la población de la gripe porcina. Y fue importante realmente, donde vimos realmente muertes. No estoy reduciendo la importancia, por favor, de este brote en particular, pero la expectativa en realidad fue mayor que lo que ocurrió en realidad. Por otra parte, con COVID-19, con la pandemia, en algún punto pensamos que era algo que realmente podía ser particular, que podíamos superarlo rápidamente. En América Latina, por ejemplo, nosotros fuimos una de las últimas regiones del mundo donde la pandemia afectó y pensamos que tal vez no iba a ocurrir tanto, y ocurrió. Ocurrió, y América Latina fue una de las regiones donde realmente tuvimos una cantidad masiva de muertes. Muchas de ellas se podrían haber prevenido si hubiéramos tenido tal vez las medidas adecuadas para poder controlar la pandemia. Ahora me gustaría entonces hablar sobre algunos ejemplos sobre cómo involucrar al público en controversias de la ciencia. Una sugerencia para ustedes en algún punto es que realicen tal vez una actividad mental práctica. Nos encantaría hacerla hoy, pero tenemos realmente un grupo bastante grande. Pero traten de hacer este ejercicio mental. Traten de pensar en algunos proyectos respecto de cómo comunicar las controversias de la ciencia. Yo he traído mis propios ejemplos aquí de algunas cuestiones que hemos realizado, donde, por ejemplo, estas son las visiones mundiales sobre la biodiversidad. Me encanta este ejemplo realmente, porque realmente es una iniciativa muy importante, donde nosotros involucramos una gran cantidad de brasileños, 100 brasileños, de hecho, de diferentes partes del mundo, donde los invitamos para poder venir a Río de Janeiro, estar 2 días con nosotros y hablar sobre la biodiversidad y cómo manejar como sociedad la biodiversidad y los problemas asociados con la biodiversidad. Todos creemos que la biodiversidad, por supuesto, es importante, pero cómo lidiar con los aspectos que tienen un impacto en la biodiversidad, eso es mucho más controvertida. Esta es una línea, entonces, de actividad participativa, en una conferencia. Y Dinamarca realmente tuvo un país muy importante en términos de ayudar a este tipo de iniciativas. En Brasil, nosotros tenemos solamente 2, en América Latina no 2, pero algunas de ellas, pero pocas de este tipo de iniciativas, y es hermoso realmente, porque es una situación donde nosotros involucramos a los no expertos, a personas para pensar en alguna cuestión que tiene un impacto muy importante en la sociedad. Los invitamos a Río de Janeiro, les dimos una gran cantidad de información y yo mencioné que estamos hablando de 100 brasileños invitados, pero los elegimos de manera que pudieran ser representativos de la sociedad brasileña, personas de diferentes antecedentes, de diferentes realidades, diferentes perspectivas. La idea entonces fue poder traer información confiable sobre la biodiversidad a la mesa y poder crear con ellos estrategias para poder lidiar con la biodiversidad. La mejor parte de este proyecto fue que en realidad nosotros tomamos el informe que fue realizado en diferentes países y lo presentamos a los tomadores de decisiones en uno de los COPs, las conferencias que tienen que ver con la biodiversidad. Estos son solamente algunos de los ejemplos de este tipo de actividades que llevamos a cabo, pero el problema en realidad de esta iniciativa es que es muy onerosa, muy cara. A veces no es manejable poder realizarlo, pero también nosotros realizamos algo similar, un ejercicio similar. En este caso, realmente fue un ejercicio con niños entre las edades de 10 y 12 años. Lo trajimos a nuestro museo en Río de Janeiro.
Y realizamos un ejercicio similar. Les dimos información fidedigna sobre cambio climático y con ellos redactamos una carta, lo que nosotros denominamos la Carta del Clima, la Carta del Clima sobre el impacto de las acciones de los seres humanos en el cambio climático. Y lo que hicimos fue impulsarlos a pensar en cómo sus conductas, su comportamiento podía modificarse al pensar en el cambio climático. Una vez más, esto fue un ejercicio de la ciudadanía. No sabemos exactamente si logramos modificar en ellos su comportamiento, si ellos pudieron cambiar su conducta, pero es el tipo de ejercicios que nosotros podemos impulsar para que las personas reflexionen y piensen sobre esto. Y también pensamos en invitar a algunos de los niños a viajar a Brasilia, al Parlamento, a reunirse con algunos formuladores de políticas y también darles a ellos y entregarles a ellos esta carta. Este es un ejemplo totalmente diferente sobre cómo poder abordar la comunicación de cuestiones polémicas o controvertidas. Esta era una obra de teatro. En inglés es Bad Blood, Mala Sangre, y este es en realidad un cineasta, un autor británico. Es una obra de teatro hermosa y muy fuerte. Esto tiene que ver con la falta de límites, en este caso, de los científicos. Tiene que ver con un científico en África que en realidad estaba de alguna manera muy poco ética, estaba evaluando, desarrollando un estudio infectando a personas con VIH, con el virus de la VIH, inocula un virus en algunas mujeres para poder entender más el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, esto es un comportamiento totalmente antiético. Fue una obra de teatro muy bien escrita para poder abordar justamente esta cuestión polémica. Y después de la obra de teatro, lo que hicimos fue debatir entre los niños y la importancia de los límites en la ciencia y en los científicos. Este es otro proyecto que desarrollamos y que me gusta muchísimo. Su nombre es Sarao Científico. En portugués es un festival científico. La idea de poder involucrar la participación de niños y adolescentes en la ciencia, tecnología y la salud. Era como una suerte de proyecto, pero era un festival, no una fiesta en realidad, pero es un festival donde la gente se reúne para bailar, cantar, leer poesía y presenciar otro tipo de expresiones culturales y también compartir opiniones e ideas. En este caso, justamente impulsamos el poder involucrar a aquellos jóvenes y adolescentes de bajos ingresos en la investigación en salud. Así que tuvimos 5 proyectos pilotos, uno sobre cultivos transgénicos, células madre, experimentos en animales, genética y ensayos clínicos en seres humanos. La idea era justamente levantar y destacar algunas cuestiones polémicas o controvertidas. Aquí diseñamos un equipo multidisciplinario, incluyendo científicos, expertos en bioética, comunicadores científicos, músicos, actores y también jóvenes, porque si queremos comunicar controversias científicas a los jóvenes, también tenemos que poder integrar a los jóvenes en todo el proceso. Fue muy interesante. Este proyecto tuvo también muchísima música, muchísimos aspectos artísticos que abordaban el tema. Ese es simplemente compartir con ustedes algunas de las imágenes. Y también hubo una suerte de ambiente con muy buena música, también lúdico, con espacios para que los científicos también pudieran compartir con los jóvenes y las juventudes. Invitamos a distintos científicos que abordaran distintos temas. También queríamos darles las voces o los espacios a los jóvenes para que pudieran participar. Y fue realmente un proyecto muy interesante, pero pensamos lo siguiente, tal vez era
demasiado juvenil porque estábamos hablando, o jovial porque estábamos hablando de controversias en realidad. Tal vez estábamos más allá del límite sobre cuán juvenil o jovial debía parecerse o debía ser esto, porque en realidad estábamos abordando ciencia. Esto es una crítica en realidad y nos encanta este proyecto, pero es muy importante poder tener una autocrítica, también tener una autoevaluación de lo que realizamos. Y por otro lado, sentimos que había una suerte de brecha entre la parte artística y la parte científica. La parte artística estuvo muy, muy buena, pero cuando hablamos del área de abordaje con los científicos, advertimos que necesitábamos tener un equilibrio entre los dos aspectos. Estoy ahora entrando ya en la parte final de mi presentación para poder abrir el piso a las preguntas que ustedes puedan tener, pero quisiera presentarles y compartir con ustedes algunos últimos pensamientos sobre cómo integrar e incorporar al público en estas controversias científicas. Vemos a veces que son temas que no necesariamente están articulados entre sí, pero bueno, estas son algunas reflexiones que se han disparado con respecto a la participación del público en estas controversias científicas. Uno de los temas que quiero hablar, que quiero mencionar justamente es los cultivos transgénicos en Brasil. ¿Por qué los cultivos transgénicos en Brasil o genéticamente modificados en Brasil? Especialmente en sus inicios, esto fue un problema, un tema muy polémico en Brasil y realmente fue una de las cuestiones más discutidas relacionadas con ciencia y tecnología, con un foco en la sociedad, pero también se discutió en el Parlamento en Brasil. Y otro aspecto que quiero destacar con respecto a este ejemplo es que la comunidad científica tenía o tuvo un rol muy importante en lo que fue la aprobación de la legislación y también en un sentido controvertido. El tema fue polémico, generó muchísima discusión y debate sobre ciencia y tecnología y la comunidad científica tuvo un rol importante en el desarrollo y la formulación de las políticas para la legislación sobre el campo. Muy rápidamente, desde la década del 90, tuvimos intentos de poder producir cultivos transgénicos a nivel o escala comercial. Luego, a partir del año 2000, hubo evidencia que arrojó que no debía ser permitido la presencia de productos modificados genéticamente en supermercados brasileños. Y en el 2003 fue lo que yo llamé el año de las controversias. Este fue un momento en el que el presidente que gobernaba halló que había una gran proporción de los cultivos de soja brasileñas que eran transgénicos debido a plantaciones ilegales en los estados del sur. Por lo tanto, la legislación anterior con respecto a bioseguridad había sido aprobada en 1995. Ese fue el primer año en el que se aprobó la legislación. A partir de la controversia del 2003, el Parlamento brasileño comenzó el proceso para discutir y debatir la nueva legislación sobre bioseguridad, perdón, y comenzó a hablar de cultivos transgénicos y luego en algún punto estuvo este parteaguas o este punto de quiebre, en el que también se abordó la investigación de células madres. Y es importante decir que según la Constitución brasileña, una legislación debería abordar un único tema, no más de un único tema. En esta situación hablábamos de legislación de bioseguridad, pero también hablábamos de cultivos transgénicos y también de investigación en células madre. Lo que ocurrió, lo que esto disparó, fue un movimiento en la comunidad científica que llegó hasta el Parlamento para sensibilizar a los parlamentarios para que aprobaran esta legislación. Podemos ver en esta imagen, este es Eduardo Campo, que en ese momento era el ministro de Ciencia en Brasil. Esta dama, una investigadora muy importante, Mariana Sachs. También es importante
destacar que ella investigó sobre enfermedades genéticas relacionadas con muchos niños para ver si iban a morir o si iban a presentar problemas de salud de manera temprana. Esto relacionado con cultivos genéticamente modificados, que se volcó la legislación y dejaron esto de lado en un momento y adoptaron el foco en la investigación de células madre. Entonces, hubo mucha gente que llegó en silla de ruedas al Parlamento también para sumarse a este movimiento, eh, para alzar la voz contra la legislación que se iba a aprobar. Fíjense que dice en las remeras que están utilizando, lo que llevan puesto es investigación, la investigación salva vidas. Una vez más, misma situación, un aspecto importante de esta imagen es que aquí tenemos una investigadora involucrada con los cultivos transgénicos y estuvo aquí en esta situación hablando de la investigación de células madre. Los medios en realidad informaron sobre todo este movimiento y esta fue la cobertura de una del Globo, ¿sí? Que es uno de los periódicos más influyentes en Brasil, justamente cubriendo esta investigación que justamente abordaba el tema de la investigación de células madres que causaba problemas a estas personas que han tenido y que por eso hoy estaban en silla de ruedas. Fíjense que aquí dicen que lo que dice es que nosotros proveemos buena información sobre células madre y demás. No digo que la investigación en células madre no sea importante, creo que es realmente muy importante hacer esta investigación, llevarla a cabo, pero lo que digo es que es importante ver cómo se manipuló toda la investigación para poder obtener la aprobación en el Senado. La legislación se aprobó entonces y este fue el primer momento después de todo este movimiento, de toda esta campaña de sensibilización sobre la importancia de aprobar la legislación de la investigación en las madres, porque realmente podía tener un impacto en las vidas de muchas personas, pero solo después de 24 horas la legislación se aprobó en un marco muy breve y apareció este artículo publicado por un científico, Marianne Sachs, que dijo que, o que declaró que la investigación de células madres llevaría su tiempo, en realidad, para tener un impacto visible en la sociedad. Una vez más, no estoy en contra de la investigación de células madres, realmente, por el contrario, creo que debería impulsarse esta investigación porque puede tener un impacto muy importante en las vidas de muchas personas, pero mi punto es que era una situación que era muy polémica y la forma en la que la comunidad científica y la comunidad, los ministerios, y olvidé mencionar que también esta persona es miembro de la Academia Científica también en Brasil. Entonces había una institución científica que estaba allí mostrando la importancia de la aprobación de esta legislación. Así que este es un tema totalmente distinto. En este caso vamos a abordar un trabajo sobre el cambio climático. En términos de cambio climático, es muy frecuente que las personas utilicen imágenes drásticas, por ejemplo, los osos polares en un espacio muy pequeño de hielo y también presentaciones muy drásticas mostrando el desastre climático que nosotros podríamos generar si el cambio climático realmente continúa ocurriendo, como está ocurriendo. Y este trabajo es interesante porque analizan justamente la imagen y dicen que tal vez no sería la mejor forma de poder abordar estas controversias o polémicas. Este tipo de representación puede capturar realmente la atención del público con respecto al problema que se plantea en el cambio climático, la importancia del problema, pero
también es muy probable que generen un desapego o un distanciamiento del público con respecto al cambio climático, dado que se ven abrumados cuando tratan de generar una relación con este problema. Este es otro ejemplo que me gustaría destacar. Cuando uno puede generar falsas controversias o polémicas para destacar algunos aspectos del impacto de algún problema en la sociedad. Este es un estudio sobre un grupo. Este grupo incluye a individuos que están negando la ciencia relacionada con la deforestación en la Amazonía, en Brasil. Ellos intentaron cuestionar algunas investigaciones y evidencia científica mostrando cómo la deforestación realmente podía tener un impacto en la sociedad, en el mundo. Entonces generaron controversias falsas para declarar que esa evidencia de la ciencia no era tan contundente, y también esta era una forma de manipular la situación para tratar de reducir el impacto de alguna de evidencia científica. Como pueden ver, estoy hablando de temas totalmente distintos. Es una manera de un ping-pong, en realidad, si se quiere, para provocarlos a ustedes, para ser más responsables en la forma en la que comunican estas cuestiones polémicas o temas controvertidos. Y por último, el último punto que quisiera abordar es aquel de las vacunas. Es interesante ver si ustedes miran el escenario de Brasil. Yo soy de Brasil, por eso doy tantos ejemplos de allí. Fíjense que en Brasil, pero muchos otros países también de Latinoamérica, tuvimos una de las tasas más altas de aceptación en cuanto a vacunas. Brasil solía tener un programa muy fuerte de vacunación. Y lo que podemos ver es que a partir de la pandemia por COVID-19 hay más y más debate sobre la vacunación y polémica en torno a este tema. Quiero destacar este trabajo científico publicado por The Lancet en la década del 90, porque fue un trabajo desarrollado que trataba de mostrar la relación entre las vacunas y el autismo. Y 12 años más tarde, el artículo fue retraído o se retrajo. El Lancet, 12 años más tarde de su declaración inicial, en cuanto al argumento, al parecer basado en una evidencia falsa de quienes intentaron reducir la importancia de los programas de vacunación contra las paperas, el sarampión y la rubiola. Por otro lado, yo creo que la forma en la que nosotros estamos lidiando con las controversias en torno a la vacuna, las vacunas de COVID, también debe ser destacado. Vemos a aquellos miembros de la comunidad científica o quienes son parte del personal médico o doctores. Vemos también que muchas veces que dicen que las personas son estúpidas por rechazar las vacunas contra la COVID-19, pero necesitamos entender cuáles son estas controversias en torno a la vacuna las vacunas de COVID. Vemos muchas veces la fiebre del dengue, es una enfermedad muy importante en el mundo en desarrollo, ha sido una enfermedad muy importante por décadas, y ahora comenzamos a tener una serie de vacunas que han arrojado buenos resultados, que comienzan a ser comercializadas. Las personas obtienen esta vacunación para la fiebre del dengue, pero en el caso de la COVID, nosotros rápidamente vimos no solamente una vacuna, sino en realidad más de 10 vacunas y cientos de estudios e intentos, al menos en el desarrollo de las vacunas contra la COVID. Vimos también, al menos en Brasil, y creo también que en muchas partes del mundo ha sido también el caso,
Vimos una politización de toda esta discusión, comenzando con China, con Rusia y también en el caso de Brasil se utilizó también para luchar, por ejemplo, una lucha contra el gobernador de São Paulo y el presidente de Brasil, muchas noticias falsas en torno a las vacunas y especialmente una forma muy agresiva eh, en el que los miembros de la comunidad científica han estado impulsando el uso de las vacunas. Desde luego, yo estoy totalmente a favor de la vacunación, especialmente las vacunas contra la COVID-19. Simplemente estoy destacando que si queremos integrar e incorporar a las personas al programa de vacunación, realmente tenemos que poder hablarles de manera adecuada, a través de un diálogo adecuado, una conversación y un diálogo correcto con respecto a los beneficios de la vacunación. Esto era lo que yo quería compartir hoy con ustedes para provocarlos también, provocar la reflexión y desde luego ahora con gusto recibo sus preguntas. Muchísimas gracias. Luisa, muchísimas gracias por tu presentación. Puedes tomar un pequeño descanso después de esta maravillosa presentación, simplemente para sintetizar antes de recibir más preguntas. Luisa recorrió toda una presentación de temas polémicos en la comunicación de la ciencia, nos hizo todo un recorrido histórico, después planteó algunas cuestiones, algunos problemas que cuando somos parte de la comunidad científica debemos tomar en cuenta al abordar al público, muy útiles también, destacó el conflicto de intereses a veces, que es importante cuando nosotros nos comunicamos con el público, desde el punto de vista de la ética también, debe entenderse y destacarse también. También mencionó algunas controversias y ejemplos con respecto a la biodiversidad, a la bioseguridad, y también ofreció ejemplos sobre cómo realmente entregar un mensaje científico al público, a las audiencias, y hacer participar a las audiencias en cómo debería eh, entregarse o darse este mensaje. También dio ejemplos de Brasil, de la comunidad científica, de los medios, y también ver cómo se debe dar el mensaje adecuado para poder abordar estas controversias o estas cuestiones polémicas. Y por último nos dio algunos mensajes sobre cómo involucrar también al público. Nos dio ejemplos sobre la investigación de células madre que ocurrió en Brasil, que desde luego planteó muchas controversias y aspectos que deben considerarse para poder hacerlo adecuadamente. Y el mensaje científico más crítico en los últimos años que tiene que ver con las vacunas y el desarrollo de la COVID. Luis ha tratado de compartir con nosotros su perspectiva sobre la investigación, la comunicación científica al público. Tenemos algunas preguntas. Tenemos que entender que este taller está combinando perspectivas de poder entregar los mensajes al público sobre cómo comunicar, cómo poder redactar informes de políticas y también cómo hablar con los medios. Son los tres segmentos de este taller. Y el primero tiene que ver con cómo comunicar el mensaje al público o a las audiencias. Algunas preguntas son más complejas de lo que nos permite a nosotros abordar este segmento, pero desde luego vamos a tomar todas las preguntas y simplemente para romper el hielo, Luisa, voy a hacer primero mis preguntas. Una de las primeras preguntas para ti que yo tengo preparada es si pudieras reflexionar sobre, entendiendo también que no eres del sector de salud particularmente, pero ¿cuál es la investigación del sector en salud? ¿Podría haber hecho mejor? ¿Cuál es tu sensación con respecto a lo que hemos visto y cuáles son los puntos de aprendizaje que podemos incorporar de cara al futuro para mejorar nuestra comunicación con el público? Bueno, como dijiste, no soy experta en este tema, perdón. Eh, no he seguido tanto estos temas y estas cuestiones, pero creo que lo que podría decir es que cuando se trata de cuál es el mensaje que traté de comunicarles a ustedes aquí, bueno,
hay temas que tienen un impacto importante en la sociedad. En esos casos tenemos que involucrar a la sociedad en toda la conversación para realmente mantener un diálogo sobre estos temas, estas cuestiones y en términos de la salud. Yo realmente estoy involucrada en toda la discusión respecto de las vacunas, no solamente como comunicadora de ciencia, sino también investigadora en la comunicación de la ciencia. Hemos estado viendo allí cómo se ha llevado a cabo la conversación, los debates sobre las vacunas en la esfera pública. Tenemos un estudio, por ejemplo, en realidad bastantes estudios sobre cómo llevar a cabo las discusiones o las conversaciones en las redes sociales y cómo se han llevado a cabo estos debates. Y es preocupante que en realidad las discusiones más importantes no involucran a los miembros de la comunidad científica o comunicadores de ciencia. La mayoría de las discusiones son llevadas a cabo con políticos, con personas que niegan la ciencia. Por lo tanto, eso creo que es una contribución o un aporte que yo creo que podría hacer. En vacunas, creo que es un aspecto muy importante que podría resaltar y cómo podemos involucrarnos de manera adecuada en un diálogo adecuado respecto de las vacunas en la esfera pública. Sé que no respondí correctamente tal vez. No, perfecto, pero has traído ejemplos de la ciencia más amplios, creo que la gente entendió. Ahora vamos a ver las preguntas de los asistentes, que son mucho más difíciles. La primera es, definir la controversia en la ciencia es algo difícil, como saber quién tiene la razón o quién está en lo correcto. Nuevamente, algunas reacciones o comentarios. Bueno, esta es toda la cuestión, creo yo, es lo más importante. A veces, si uno está lidiando o abordando controversias importantes, es muy difícil encontrar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Depende de muchos factores determinarlo. Es por eso que yo considero que lo que realmente debemos hacer es encontrar la controversia, entender los aspectos diversos de la controversia, los diferentes intereses involucrados en la controversia. Una declaración de alguien tal vez tiene que ver con su punto de vista en particular. Por lo tanto, no estoy respondiendo a la pregunta porque no sé la respuesta. Es muy difícil realmente determinar qué es lo correcto, pero creo que nuestro rol como comunicadores de ciencia o científicos que comunicamos los aspectos de las cuestiones de salud y las controversias es comprender la complejidad de las controversias y luego tratar de mostrar los diferentes aspectos involucrados. Gracias, Lisa. Esta pregunta fue realizada por Manicou. Tenemos algunas preguntas. Esto es más específicamente de salud, porque uno tiene empresas farmacéuticas que producen dispositivos, fármacos y vacunas. Y a veces estas empresas farmacéuticas pueden anunciar hallazgos de investigación positivos antes de los procesos de revisión de pares, los peer reviews. Y esto puede causar una sobrecarga de información no verificada. ¿Cómo reaccionarías a ello? ¿Debería estar mejor regulado? Tengo un sentido de que diste algunos ejemplos de otros campos de la ciencia en la presentación que nos brindaste. ¿Algún comentario? Sí. Especialmente nosotros realmente creemos en la importancia de tener el proceso de revisión de pares para los resultados de ciencia. Y esto es un hecho para nosotros. Nosotros creemos en los peer reviews, pero también pensamos que es muy importante lo que es el preprint para dar información, porque el proceso de revisión de pares es un proceso que lleva tiempo. A veces consume mucho tiempo. A veces es solamente un paper muy simple, pero lleva 2 años publicarlo. Hay algunas situaciones en las que no se puede esperar
ese tiempo. Por ejemplo, COVID, la situación del COVID. En Brasil, no sé cómo decir los números en inglés, pero 700.000 brasileños perdieron la vida debido a la pandemia de la COVID-19. Por lo tanto, realmente es un ejemplo de esto, de no, en términos del mundo, millones de personas perdieron la vida en los últimos 2 años debido a la COVID. Lo que hemos visto entonces en términos de la pandemia es que hubo una gran cantidad de preprints, preimpresiones publicadas, donde nosotros vemos el sitio web que imprime información de preimpresos, es decir, los papers o documentos científicos que todavía no han sido presentados o no han terminado el proceso de revisión de pares. Si comparamos entonces en COVID y en dengue y en SIDA, los preimpresos y en otras enfermedades que han afectado a la sociedad, en este caso vimos que la cantidad de documentos preimpresos es masiva. La cantidad es masiva comparado con otras enfermedades y creemos que eso es importante por la forma en la que la comunidad científica producía rápidamente conocimiento científico para tratar de poner en práctica y salvar vidas. Habiendo dicho eso, sería naif, sería ingenuo no decir y no prestar atención a la sociedad si no aceptáramos esa cuestión. Pero también esto creó algunos resultados que no fueron lo suficientemente correctos y también un aspecto muy importante de la información científica hoy en día, que existía anteriormente, pero que en este caso tornó mucho más importante debido a la infodemia, que es la gran cantidad de información enorme, contrastando información que realmente no sabemos cómo abordar y qué creer. Bueno, creo que entonces he respondido a tu pregunta de alguna manera, pero tratando de resumir, yo diría que la información preimpresa, de papers, información científica, que todavía no ha pasado por todo el proceso de revisión de pares, tiene un rol importante y tal vez lo que deberíamos hacer tal vez es crear más doctores, más científicos, más personas que puedan, periodistas también que puedan leer toda la información, entendiendo que esta información todavía no ha pasado por todo el proceso científico de revisión de pares. Es decir, tener lectores más críticos, tener ciudadanos más críticos que puedan manejar la información y que sepan que la información todavía no es suficientemente sólida en términos de la evidencia científica. Gracias, Luisa. Tenemos otra pregunta, tenemos muchas preguntas, Luisa. Doreen Temple, esto está más relacionado con la presentación. Me pregunto si pudiera decirnos cómo involucrar a una audiencia no interesada en temas controvertidos. A veces yo encuentro, especialmente en el norte global, que aquellos que tienen interés en investigación y en salud son los que, por ejemplo, en las redes sociales, etcétera. ¿Cómo podemos alcanzar a mayor cantidad de personas que no están interesadas? Bueno, esta es una pregunta extremadamente importante. Es importante también como desafío que nosotros como comunicadores de ciencia enfrentamos. La verdad es que en la pandemia, especialmente la comunicación de ciencia, ha sido y ha tenido un rol muy importante en la sociedad para luchar contra la pandemia incluso. Pero lo que nosotros vemos es que hay un sector de la sociedad que está muy interesada en cuestiones científicas, de la ciencia, como mencioné antes, y otro sector de la sociedad que no está interesada para nada. Y luego hay una parte importante de la sociedad que podría interesarse si uno hiciera algo correcto en términos de atraer su atención. Por lo tanto, realmente creo en eso.
Hay partes de la sociedad que probablemente no vamos a alcanzar, aunque querramos, y también el hecho de que las personas se expresan como interesados en la ciencia, eso es una cosa en realidad, que expresen su interés. Esto es diferente a consumir la información sobre ciencia. Hay algunas encuestas en diferentes partes del mundo, y esto también ocurre en Brasil y en otros países de América Latina, donde vemos que en algunos casos las personas sí expresan su interés en la ciencia. Pero en Brasil es muy grande realmente, es más que fútbol tal vez. Hay más personas que expresan el interés en la ciencia que en fútbol, lo cual es una locura en un país como Brasil, donde el fútbol realmente tiene un rol tan importante. Pero nosotros tratamos de ver más en detalle la información de estas encuestas y vemos que expresan el interés en la ciencia, lo cual demuestra que la ciencia es importante, pero no consumen información sobre ciencia. Es decir, no leen artículos en el diario sobre ciencia o podcasts sobre ciencia, no visitan museos de ciencia o obtienen información sobre ciencia de otra manera. Por lo tanto, realmente yo creo que hablar sobre las controversias es una estrategia importante para involucrar a aquellas personas que no están interesadas, porque las controversias en la ciencia normalmente son el tipo de tema en ciencia que no solamente tiene que ver con la ciencia, sino que también toca muchos otros aspectos de la ciencia en la sociedad. Es una forma porque, y fue la primera diapositiva que yo coloqué, primero a la gente le gusta estar involucrada en el debate, en la discusión, con diferentes puntos de vista. Hay un aspecto emocional de la controversia que es muy bueno para poder involucrar a las personas en diferentes temas, pero también es una manera de llevar a la ciencia diferentes aspectos de la sociedad que tienen que ver con la vida de las personas, porque en muchos casos nosotros pensamos en la ciencia y en la comunicación de la ciencia, y en realidad estamos en nuestra propia burbuja de la ciencia. Pensamos que la ciencia es importante, entonces a veces no podemos ver tal vez los aspectos de la ciencia son importantes y es obvio para otros aspectos de la sociedad. Este enfoque entonces de la controversia es importante para poder involucrar a otros sectores de la sociedad. Gracias. Relacionado con esto, Evita Sosope pregunta, ¿la autonomía humana dónde se encuentra en la controversia científica? Suponga que alguien ha comunicado y la opinión pública no cambia a pesar de haber comunicado. Esto es una cuestión ética. ¿La puedo repetir o no? ¿Puedes repetir? Sí. La autonomía humana, ¿dónde está parada en la controversia científica? Si alguien comunica una controversia científica y la opinión pública no cambia en consecuencia, ¿qué sucede en ese caso? Sucede mucho en realidad eso, porque, y mencioné esto en mi presentación, nuestro sueño como comunicadores es poder cambiar la sociedad, crear un impacto en la sociedad y por lo tanto hay muchos ejemplos. Cambio climático u otras cuestiones como por ejemplo los aspectos de las vacunas, donde creemos realmente que al comenzar esta conversación sobre la ciencia podríamos cambiar el comportamiento o algo más. Pero en la mayoría de los casos, en realidad, la gente no cambia tan rápidamente. Y a veces no cambian porque no cambian, pero a veces es porque el proceso es mucho más prolongado para poder cambiar el punto de vista o la mente de la gente. Yo creo que no quiero sonar depresiva, yo creo realmente fervientemente en la comunicación científica, pero no es tan fácil hablar sobre controversias o hablar sobre alguna cuestión de la ciencia y que la opinión pública cambie. No es tan directo, digamos, el impacto que se logra. Y a veces no tiene que ver con que no les guste lo que uno diga o no crean en lo que uno dice, sino porque cambiar
el punto de vista de las personas es mucho más difícil, cambiar el comportamiento también es mucho más difícil. Si uno va a una exposición y uno ve, por ejemplo, la forma en la que los seres humanos lidian con los océanos, por ejemplo, arrojando una gran cantidad de basura a los océanos. Y uno puede ver una exposición, una imagen muy poderosa, una situación inmersiva que muestra realmente lo que sucede cuando uno arroja tanta basura a los océanos, contaminándolos, y uno tiene en ese momento, uno quiere cambiar las cosas, pero después uno se olvida realmente, el impacto dura poco, porque es la forma en la que a veces los seres humanos se comportan. Por lo tanto, mi punto es que cambiar el comportamiento, cambiar la opinión de las personas es mucho más difícil que lo que nos gustaría. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta. La pregunta es, ¿cuál sería el abordaje más rápido para convencer al público sobre lo que pueden ser noticias falsas? Y una forma de responder a esto es de Joana Alavozón, que dice, ¿qué es más importante al involucrar al público en ciencias o en temas polémicos? ¿El nivel de participación del público en la discusión o su aceptación de la ciencia? Entonces tenemos algún tipo de abordaje primero y después tenemos las dos alternativas que plantea Joan. ¿La participación o la aceptación? ¿Cuál sería más importante? Creo que son aspectos totalmente distintos de la discusión. Uno tiene que ver, es ella, ¿no, Joana? En primer lugar, menciona las noticias falsas y luego la aceptación de la ciencia y luego la participación o el involucramiento del público. Tres conceptos o tres aspectos. Perdón, hay una pregunta, una primera pregunta que tiene que ver, ¿hay algún tipo de abordaje mágico con respecto a las noticias falsas? La respuesta rápida es no. No hay una receta única para abordarlas. Entonces, para responder al tema de las noticias falsas o fake news, creemos que si mantenemos esta línea de información confiable y fidedigna con las personas, con el público, van a creer la información real, no las noticias falsas. Obviamente, esto tiene que ver con comunicación. En la vida real nosotros vemos que se diseminan las noticias falsas por causa de, o a través de mecanismos mucho más complejos. Hay algunos estudios que tratan de entender, hay algunos estudios que demuestran que las personas creen más rápidamente en las fake news que en la información confiable o fidedigna. Entonces, hay algunos intentos de poder entender por qué ocurre esto. Uno de los Una de las ideas detrás de esto es que a veces las personas creen en las noticias falsas porque es lo que ellos quieren creer, lo que buscan creer, y tiene que ver con sus creencias arraigadas en su mente, y no es algo tan lógico como nosotros quisiéramos pensar. Entonces, la comunicación de la ciencia es bastante más complejo que simplemente pensar que si uno le da la información fidedigna a las personas, va a ser suficiente para modificar lo que la gente piensa. Eso tiene que ver con la primera pregunta. Y luego había una segunda parte que tenía que ver con la aceptación versus la participación. Creo que debemos pensar en la comunicación científica como un proceso de múltiples pasos entre distintos aspectos. Por ejemplo, uno puede tener proyectos que despiertan o disparan la discusión, el debate con respecto a un tema que tiene un aspecto muy importante de poder involucrar a las personas en la discusión, y puede haber distintas formas de poder lidiar o abordarlo para poder dar evidencia. Y prefiero no utilizar el término aceptación, sino que prefiero utilizar el término confianza en la ciencia, porque creo que no debemos aceptar la ciencia, sino que necesitamos que la gente crea
en la ciencia porque la ciencia es confiable. Cuando hablamos de aceptación, y perdón, pero me refiero a términos muy específicos, aceptación parece ser algo que necesitamos aceptar y ya está. Necesitamos lavarnos los dientes, cepillarnos los dientes 3 veces por día y necesitamos aceptarlo y ya. Pero cuando hablamos de la ciencia, realmente necesitamos motivar a las personas a que confíen en la ciencia y que confíen también en los científicos, no de manera ciega, porque los científicos a veces pueden no estar de acuerdo o hay algunos aspectos de la ciencia que no son exactamente lo que la sociedad quiere en cierto momento en el tiempo. Entonces necesitamos entender la complejidad de cada una de las cuestiones. Por ejemplo, la forma en la que se produce la energía. Tenemos energía nuclear, tenemos también las represas, y algunas partes de los bosques necesitan ser talados o devastados para poder generar estas represas. Entonces, no podemos hacer una declaración porque en muchas situaciones no tenemos el escenario ideal o la forma ideal de poder abordar la situación. Por ejemplo, cuando hablamos de generación de energía. Sin embargo, necesitamos pensar en las distintas posibilidades y pensar en cuáles son los efectos colaterales de una posibilidad versus la otra y debemos tratar de pensar en cuál puede ser la mejor para un determinado escenario o determinada situación. Por ejemplo, podemos pensar que nosotros podemos tener una excelente estrategia para o herramienta para generar energía, pero luego vamos a, a un lugar donde no hay ningún tipo de recursos para aplicar esa estrategia. Entonces, se trata de poder equilibrar las distintas opciones y tratar de entender los distintos efectos colaterales y lo que la gente piensa con respecto a estas opciones también. Muy bien, muchísimas gracias. Tengo una pregunta de Wasi Benti Ahayo. ¿Algo que quisieras agregar sobre las experiencias para poder involucrar y poder llegar al sentido común que pueda anular todo tipo de controversias? ¿Algún tipo de mensaje final para poder involucrar mejor a las audiencias o al público con respecto a la entrega de mensajes científicos? Una vez más, creo que no hay formas mágicas de poder involucrar a las personas. Creo realmente que debemos tener o tomar distintas acciones ante formas distintas, muy diversas de poder involucrar a las personas para poder lograr su participación. Por ejemplo, creo que los museos son maravillosos para poder generar la participación de las personas, integrarlas. Hay distintas actividades en las que se pueden involucrar, pero también pensamos en que hay un público reducido tal vez que puede asistir a esto. Pero es muy bueno en ese caso porque uno ve sus ideas, ven sus reacciones, ven cómo se pueden integrar a las actividades. Y si ustedes tienen algo, por ejemplo, que tiene que ver más con la línea de programas de noticias de televisión, que puede tener un impacto en muchísimas más personas de manera diferente, o, por ejemplo, si tienen un podcast o algún video para subir a YouTube o un grupo de WhatsApp, hay distintas modalidades que se pueden adoptar para poder integrar o incorporar a las personas a través de distintas herramientas. Mi sugerencia para ustedes es procuren desarrollar distintas estrategias, distintas iniciativas, traten de involucrar al público, distintas partes, distintos sectores también de la sociedad, del público. Si es una iniciativa para pensar en los jóvenes, por ejemplo, ese va a ser un tipo de abordaje o de enfoque. Si ustedes quieren desarrollar algo que tenga que ver con la tercera edad, con mujeres adultas, en una comunidad, necesitan involucrarnos de otra manera. Si ustedes quieren involucrar la participación de niños y niñas en la ciencia, por ejemplo, y es muy importante porque va a ser, va a ser justamente la generación futura, pero son formas muy distintas, entonces no van a hablar como le hablarían al personal científico, a los niños, o de la misma manera deberían modificar la forma en la que abordan, por ejemplo, el grupo de mujeres adultas. Entonces, mi sugerencia es, no hay una única receta para poder involucrar al público o a las distintas audiencias, lo pueden hacer, pero tienen que evaluar cada uno de los escenarios, de los contextos, como institución,
como sociedad, tienen que poder aplicar estrategias distintas para llegar a cada uno de los segmentos que quieren llegar. Ahora voy a meter una pregunta mía, propia. Si estuvieras asesorando a un instituto de investigación, ¿cuál sería tu sugerencia sobre cómo establecer un equipo de comunicadores en este instituto de investigación para comunicar a las distintas audiencias sobre los hallazgos en investigación? Porque creo que la mayoría de nosotros hacemos investigación en distintas etapas de la vida y algunos nos van mejor que a otros, pero ¿cuáles son algunos de los consejos cuando queremos asegurarnos de que estamos involucrando e incorporando a las personas adecuadas en el equipo de comunicación para dar esos mensajes? Obviamente esto depende muchísimo sobre los recursos monetarios que tengan, porque a veces no solamente tiene que ver con dinero, sino a veces también con la burocracia de la institución que permita o no atraer a recursos humanos específicos, pero sí creo que si uno cuenta con la estructura, con los recursos, una posibilidad sería tener un grupo de personas con distintos campos de conocimiento, distinta formación. Estoy hablando de comunicación, por ejemplo, de las redes sociales, es un tipo de conocimiento técnico, pero si uno quiere comunicar a través de videos, requiere otro tipo de habilidades o de destrezas técnicas. Comunicar cara a cara exige otro tipo de destrezas o de estrategias. Y hay personas del campo de comunicación, del área de comunicación, personas con una formación científica, gente con formación artística. Entonces, si pueden ser capaces de convocar a un grupo de personas, involucrar personas con distintas perspectivas, distinta formación y distintos conocimientos técnicos, eso va a ayudar muchísimo. Y por otro lado, también involucrar a un científico parte de la institución en el proceso. Algunos científicos a veces sienten que no tienen tiempo, que están muy ocupados, pero pueden involucrarse de distintas maneras. A algunos de los científicos les gustan también estar involucrados en acciones de comunicación, a otros no les gusta, tal vez porque son más tímidos o sienten que no pueden comunicarse bien. Pero mi consejo sería traten de ayudar de alguna manera u otra, de involucrarlos de una manera u otra. Por ejemplo, si uno es un científico tímido, al que no le gusta mucho hablar a otros seres humanos, con otros seres humanos, pero si hay alguien en el sector de participación de la institución y los necesitan para una tarea específica, entonces, por favor, háganlo porque eso genera muchísima diferencia. Muchísimas gracias por el consejo. Dos últimas preguntas, Luisa, para que realmente puedas descansar. Ramón de Paciencia compartió con nosotros un comentario muy interesante. De todo lo que has dicho, parece que la participación debe sostenerse y adoptarlo en distintos sectores de la comunidad y rangos etarios también. Hay momentos cuando el tema aún no es una crisis y también cuando es relevante en la región. Pero parece ser que se exige muchísimo financiamiento cuando el problema llega a un punto de la crisis. ¿Algún asesoramiento con respecto a cómo evitar este tipo de carga o sobre cómo poder hacer esta participación sostenible? Tiene que ver sobre cómo lograr que la participación sea sostenible. Sí, pero no durante la crisis, sino hacerlo sin esta carga, antes de la carga, previo a que esto se vuelva, perdón, una crisis. Una de las formas es poder considerar la participación pública como aspectos importantes de la sociedad y también para la institución científica. Cuando comienzo a trabajar, mi formación tiene que ver con periodismo, con la comunicación. Luego hice mi maestría en ciencias de la comunicación, luego mi doctorado en química, mi postdoc en comunicación, otro postdoc en ciencia y tecnología. Pero mi punto es el siguiente. Cuando comienzo, he estado trabajando en
ciencia y comunicación, o como comunicador científica, o como investigadora en comunicación científica. Y luego, 30 años atrás, comencé y no se veía en aquel momento tanto apoyo por la comunicación científica. No estoy diciendo que esto sea suficiente, sino que cambia mucho y creo que cada vez más vemos que hay un entendimiento con respecto a la comunicación científica o el involucramiento del público en la ciencia y la comunicación científica como algo muy importante. Hoy vemos que hay más instituciones científicas que tienen su equipo para trabajar en la participación pública. Una vez más me refiero a casos brasileños porque son los que más conozco, pero vemos, por ejemplo, tuvimos en un punto una política para la comunicación científica que generó toda la diferencia porque empezamos a hablar de recursos para comunicación científica, oportunidades para la comunicación científica, para los comunicadores científicos también, puestos de trabajo, y también esto tenga que ver con otras áreas. Pero toda la estructura entonces en el Ministerio de Ciencia fue destruida, pero vemos que hay algunos aspectos positivos. Por ejemplo, si uno va a la plataforma CV que tenemos nosotros, que genera toda una bolsa de trabajo de los currículums, de las personas que quieren trabajar, por ejemplo, en ciencia, ahí pueden ver que hay justamente un área, un sector que tiene que ver con la popularización de la ciencia. Entonces, en algunos casos, están tratando de apoyar la comunicación y hay un poco más de visibilidad, diría yo, de la comunicación científica. El Consulado de Ciencias brasileña, que es parte también del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahora tienen un comité de ciencia y tecnología y tienen un comité también de bioquímica, de física, para distintas especialidades, campos científicos, y también tienen este comité de manera equivalente para comunicación científica. Lo que significa esto es que quienes quieren hacer investigación en comunicación científica pueden postularse como expertos en comunicación científica y obtener apoyo al desarrollar cierto tipo de investigación en comunicación científica. Puede incluir opinión pública, percepción pública, también de ciencia y tecnología. Cuando digo ciencia y tecnología y temas de la salud también, desde luego, o como los temas de las cuestiones en ciencia y salud también se permean en el ámbito público. Hay distintos tipos de investigación que ocurren en ciencia y comunicación. Básicamente, creo que este es un proceso que debemos continuar ejerciendo presión sobre los formuladores de política, los los periodistas. Hay puestos de trabajo también en comunicación científica. Necesitamos involucrar a más personas y de alguna manera debemos desarrollar estrategias también para poder lograr que esta forma o este proceso sea sostenible. Mencioné la política para Brasil, nosotros también la tuvimos en Argentina, en México, así que de alguna manera en Latinoamérica hemos estado moldeando la forma en la que nosotros generamos más espacio para comunicación científica. En Colombia acaban de lanzar o de anunciar una serie de documentos, lo que ellos llaman apropiación científica, que es la forma en la que la sociedad se involucra o participa en la ciencia y la salud, de una forma muy ciudadana, por así llamarla. Creo que necesitamos entonces generar un ambiente, una atmósfera, un futuro de la comunicación científica. Muchas gracias, Luisa. Última pregunta. Para todas las personas que han hecho preguntas, he tratado o de alejarme de aquellas que eran demasiado específicas o de algunos temas que Luisa no podía cubrir o de algunas que habían sido previamente respondidas.
en algún tipo de comentario de Luisa o la presentación. Pero esta última puede llegar a ser interesante y buena para cerrar a modo de resumen. La pregunta es, ¿cómo evalúas el impacto de tu proyecto de participación en cuanto a lo que es cambio conductual? ¿Cómo se mide? Para todos los que nosotros hacemos investigación, nosotros queremos cambiar o modificar la forma en la que los prestadores de salud o algunas personas trabajan, pero nosotros desarrollamos algunas formas para poder hacerlo, pero desde tu perspectiva, cuando uno está tratando de entregar el mensaje adecuado en el público, ¿cómo podemos medir que esto ha ocurrido? Entender que se está hablando de distintas maneras en las regiones o municipalidades para poder medir desde nuestra perspectiva, ¿cómo lo podemos hacer entonces? Es una pregunta extremadamente importante y es increíble cómo estas preguntas tan importantes y relevantes fueron planteadas y realmente son preguntas oro y muy importantes que enfrentamos en la comunicación científica. La pregunta que nosotros tenemos que abordar en muchos países o instituciones es justamente que están tratando de ser más sensibles con respecto a la comunicación científica y hay algunos esfuerzos para tratar de entender el impacto real de la comunicación científica, no solamente en cuanto al impacto, sino también en cuanto a un proceso a largo plazo para poder entender cómo la comunicación científica puede cambiar actitudes, conductas, comportamientos, etc. La forma en la que podemos desarrollar esto aún no tiene una forma simple o sencilla de poder hacerla. Hay distintas estrategias para poder medir el impacto de la comunicación científica. Una de estas formas que hemos estado aplicando, nosotros desarrollamos mucho trabajo en cuanto a lo que son exposiciones de ciencias y demás. Un área muy fuerte de investigación que hemos estado trabajando en el instituto, el Instituto Nacional de Comunicación Pública de Ciencia y Tecnología. Una de las áreas de investigación es poder comprender justamente cuáles son las experiencias de las personas en las visitas a nuestro Museo de Ciencias. Entonces, básicamente lo que hacemos es colocar una cámara GoPro, esa que se vende para hacer skate, y lo que hacemos es colocar esa cámara en grupos de personas, pueden ser adolescentes, familias, niños, y colocamos esa cámara para poder grabar toda la visita, todo el recorrido, y tratamos de entender y analizamos las conversaciones, los diálogos que estas visitas dispara en estos participantes. Y vemos que muchas situaciones, muchas comunicaciones perdón, conversaciones científicas tienen que ver con lo que ocurre durante estas visitas. Esa es una de las formas de poder entender el impacto de cómo realmente absorbe la gente la información. Y otra forma, por ejemplo, es tratar de analizar el impacto de las visitas de un museo un tiempo posterior a la visita. Por ejemplo, se desarrolló un estudio tratando de entender el impacto que había tenido en las personas en el norte de Brasil, en la visita al museo. Este es un área muy pobre, pero muy hermosa, donde hay muchos, no sé cómo decirlo en inglés, de arte rupestre. Hay mucho arte rupestre en esta zona. Es una región de Brasil donde hay arte rupestre maravilloso y es muy importante para poder recolectar evidencia sobre cómo llegaron los primeros habitantes a América. Entonces se construyó un nuevo museo de ciencias allí y tenemos información con respecto a las visitas 2 años atrás y ahora recolectamos información 2 años más tarde. Entonces, le hacemos este seguimiento, qué tipo de memorias, qué tipo de ideas se dispararon en estas personas 2 años más tarde, cuáles son las impresiones que han permanecido en ellos. Y esto es muy importante porque las memorias, los recuerdos,
tiene que ver con el proceso de aprendizaje, las emociones, la información, todo lo que uno absorbe, por ejemplo, en una visita en el museo, tiene que ver con sus actitudes, opiniones, la forma en la que uno también comunica y absorbe el conocimiento. Estos son algunos ejemplos que nosotros utilizamos. Después tenemos otro tipo de estudios tratando de entender, por ejemplo, cómo las personas lidian con cierto tipo de información científica después de alguna situación en particular. Otros estudios tienen que ver con cómo se busca a lo mejor información sobre ciertas situaciones. Tenemos un proyecto tratando de entender cómo los jóvenes abordan la información sobre las vacunas, la Amazonía también. Registramos sus búsquedas en las computadoras y hablamos con ellos tratando de entender la razón, el razonamiento, la lógica, el proceso en el que ellos se adentran al buscar esta información y también eh, cómo detectan o determinan si la información es confiable o si es confiable la fuente, si es una noticia falsa o no. Hay distintas formas entonces de poder pensar en el impacto y poder medir o rastrear el impacto de la comunicación científica. No es sencillo. Well, Luisa, thanks so much. You did very well. It's a, most of the people that attended remain for the whole 2 hours. So you did great. Thanks a lot. It's just as a final message, I like again to thank the Global Network for inviting YEX, the place where I work in, to chair this session. It's been great to hopefully be part of this network for the future. Thanks again, Luisa, for all your presentation today. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Luisa, por todo. Muchísimas gracias a The Global Health Network. Muchísimas gracias por la presentación. Es la primera parte de esta serie de seminarios que vamos a tener. Gracias por este panel. Ha sido un honor para mí ser el chair. Esta es la primera parte de los 3 seminarios. Tienen que tener el 80% de asistencia para poder tener el certificado. Vamos a compartir con ustedes la presentación en un link donde van a poder encontrar toda la información, y recuerden nuevamente que para poder tener el certificado de asistencia tienen que cubrir el 80% de las sesiones gratuitas. Esperamos verlos en las próximas sesiones. El 28 de junio tenemos la próxima sesión, cómo escribir un documento de política, a la misma hora. Y muchísimas gracias, Luisa, por haber estado aquí, Luisa Mazzarani, al equipo de The Global Network por haber organizado esto. Ha sido un placer para mí compartir esta mañana o tarde, dependiendo de dónde se encuentran, con todos ustedes. Ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes.